¿Alguna vez has querido integrar un blog a tu aplicación web? Ya sea porque quieres compartir contenido o atraer nuevos clientes o quizás solamente porque el de marketing de la empresa te lo pidió. Y normalmente cuando esto pasa terminamos montando un blog en un subdominio tipo blog.miempresa.com. Y la razón más común por la que como developer escogemos la opción de usar un subdominio es porque así delegamos la responsabilidad a una plataforma y codebase separados. Y podemos usar algo como WordPress o Medium para que el equipo de marketing tenga una herramienta en la cual publicar contenido. Sin embargo, esto tiene como resultado que el tráfico y el ranking en buscadores que se obtiene a través del contenido que se publica en tu nuevo blog no va a beneficiar al dominio principal. Esto es importante porque Google trata cada uno de estos subdominios como páginas distintas. Y el SEO es una herramienta muy importante para atraer a clientes a tu producto o negocio. Y una solución popular a este problema es usar una plataforma de blogging en modo headless. Esto quiere decir que le quitamos la cabeza o el tema y solo usamos las capacidades de almacenaje de contenido para cargar el contenido dentro de nuestra propia aplicación. En el video de hoy vamos a explorar una de las mejores opciones que existen para integrar un blog de manera headless en tu aplicación. Y la solución que vamos a construir nos va a permitir conectar un blog completo a nuestro sitio o a nuestra aplicación web para que pueda vivir dentro del mismo dominio de la aplicación. Mi nombre es Luis Mendoza y soy un ingeniero de software con más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de las startups y la tecnología. Y en este canal platicamos de distintas herramientas que te pueden ayudar a seguir creciendo como ingeniero de software. Y este video es parte de una nueva serie en la que estaremos explorando Ruby on Rails como una de las mejores alternativas que puedes escoger en 2025 para construir aplicaciones web. Sin embargo, lo que vamos a platicar aplica a cualquier stack que estés utilizando. La idea en general y la manera en la que vamos a integrar la parte del blog a nuestra aplicación es algo que podrías aplicar, no importa si tu aplicación está escrita en Python, Node, PHP o cualquier otro lenguaje. Si tienes una aplicación que utiliza endpoints REST y que renderea frontend, podrás hacer algo muy similar a lo que vamos a construir. Entonces, regresando al tema de hoy, vamos a integrar una plataforma de blogging en modo headless a una aplicación web. Y la solución de blog que vamos a utilizar es Ghost. Ghost es una plataforma para publicar contenido que nació en 2012 como una alternativa a WordPress. Y aunque WordPress o Ghost nacieron realmente como plataformas de blogging, en realidad se utilizan para almacenar cualquier tipo de contenido. Estos son los famosos CMS o Content Management Systems. Y existen un millón de alternativas. WordPress y Ghost son solo dos opciones populares que son open source. Y todas estas se utilizan para manejar contenido en general, no solo blog post. Y hace algunos días estaba viendo un video de Midudev. En este video él habla de cómo usar WordPress en modo headless y es un excelente video, te lo recomiendo muchísimo si lo que te interesa es integrar WordPress. Sin embargo, mientras veía el video no podía parar de pensar en que hacer lo mismo con Ghost en lugar de WordPress te resolvería muchos de los problemas que él expone en el video. Y la mayor ventaja de Ghost como sistema de manejo de contenido es que tiene un API y webhooks y estas son partes core del producto, es la manera en la que fue diseñado Ghost. Y a diferencia de WordPress donde hay que instalar plugins y existen ciertas vulnerabilidades si utilizas el API, Ghost está diseñado alrededor de su API, por lo que es muy seguro y es fácil de utilizar, y se siente mucho menos como un hack que si utilizamos WordPress. Entonces, por acá tengo el video de Midudev donde habla justo de esto, y aquí tiene un muy buen diagrama. En este diagrama podemos ver cómo funciona WordPress de manera tradicional. Es decir, tienes WordPress donde tienes la ruta wp-admin. Ese wp-admin es donde el programador va a configurar cosas y el usuario va a subir contenido. Este WordPress está conectado a tu base de datos que puede ser MySQL o existen otras alternativas. Y aquí es donde instalas plugins. Para instalar plugins y para crear plantillas utilizamos PHP. Y al final, este contenido se muestra en tu sitio del lado del WordPress frontend. Aquí no se puede ver muy bien, pero este es el frontend de WordPress. Esta es la parte que se define por tu plantilla. Entonces, si avanzamos tantito en el video, tiene otra parte de la explicación donde habla cómo se utiliza WordPress a modo headless. En este caso, todavía tenemos la misma situación donde está WordPress con nuestro WordPress admin. Y en esta situación, igual, el administrador de contenido va a interactuar con el WordPress admin y todo va a seguir siendo exactamente igual. Sin embargo, no vamos a tener un frontend que sea una plantilla de WordPress. Lo que vamos a usar es un plugin que nos habilita el API y a través del API vamos a consumir JSONs para mostrar el contenido de nuestro blog. Y ese contenido lo podemos mostrar dentro de nuestra aplicación. Este es un frontend personalizado, ya sea porque queremos agregar más funcionalidad que solo el contenido al blog y queremos convertirlo como en una plataforma, o porque dentro de nuestra aplicación que hace otras cosas queremos mostrar este contenido que viene del blog.
Entonces, aparte del video de mi DoDev, el otro lugar de donde me inspiré para este video es como estamos usando Rails y estoy usando Rails 8 y es en lo que vamos a construir esta pequeña aplicación. Existe este video que es el intro a Rails de parte de DHH, el creador del framework. Y en este video en 30 minutos nos da un tour por toda la aplicación y nos explica cómo funcionan todos los features que tiene Rails y las cosas que podemos utilizar para construir aplicaciones web. Justo el ejemplo que él da es que crea un blog. Entonces, hoy no me voy a meter a los detalles de este video, pero se los recomiendo mucho si les interesa entender qué es lo que ofrece Rails como framework. Y si vemos el video, empieza a construir un blog desde cero y en algún punto pues tiene que construir un editor de blog posts. Y por suerte Rails ya tiene un editor integrado que es muy fácil de utilizar que se llama Trix, que es un editor de JavaScript que nos ofrece distintas funcionalidades. Incluso podemos agregar imágenes inline en nuestro texto y permitir que esas imágenes se guarden de manera separada en un bucket de AWS o de Google. Sin embargo, no creo que esta sea una gran opción, tener que recrear todo el UI de un blog para permitir crear blog posts dentro de nuestra aplicación. A pesar de que el contenido en la base de datos puede ser muy sencillo, podemos almacenar todo en una sola tabla o en un par de tablas, no queremos tener que construir todo este UI. Entonces, en esta opción, DHH sí tiene los archivos del blog post dentro de su base de datos y no está dependiendo de una plataforma externa como si lo hacemos con WordPress Headless. Pero en el caso de WordPress Headless, lo que acaba pasando es que para renderear el UI de tu aplicación o para mostrar los datos de este lado, tienes que estar consultando todo el tiempo a este API. Y hay ciertas optimizaciones que se pueden hacer. Puedes hacer eso solamente cuando construyes el sitio y no hacerlo todo el tiempo, o poner un caché, o hay muchas maneras en las que podrías optimizar eso. Pero vas a depender de que este API esté disponible en algún punto para poder consultar los archivos. Entonces, la solución que vamos a construir hoy, y aquí es donde nos metemos un poco al plan de lo que vamos a ver en este video, tengo tres objetivos, ¿no? Lo primero es que vamos a integrar Ghost de manera headless con nuestro web app. El segundo objetivo es como un bonus si te interesa, pero igual puedes ignorar toda esa parte del contenido que es la parte de Rails. Vamos a aprender un poco sobre Rails como framework y qué tenemos que hacer para construir una aplicación en Rails. Y el tercero es entender cómo funciona un webhook. ¿Y por qué un webhook? Porque Ghost, aparte de un API, tiene webhooks. Y creo que los webhooks pueden ser una manera mucho más sencilla de integrar la plataforma de blogging con nuestra aplicación, y teniendo una versión intermedia entre lo que hace DHH, donde los posts existen dentro de la base de datos, y lo que está haciendo acá mi DoDev, donde está constantemente jalando datos del API. La idea es que tengamos un webhook y que el webhook escriba los datos a nuestra aplicación cada vez que un post es actualizado. Entonces, siempre que se actualiza un post, escribimos a nuestra aplicación y así nuestra aplicación siempre va a tener los últimos datos de cuál es ese post o cuáles son los posts que están disponibles y los podemos renderear del lado de la aplicación sin tener que estar consultando constantemente el API de nuestro blog. Entonces, viendo un poco cómo funciona Ghost, como les mencioné, el centro del diseño de Ghost es su API, que aquí nos dice que es un RESTful JSON API, y hay distintas partes del sistema. Ghost se conecta obviamente con una base de datos. Necesitas una base de datos para respaldar estos datos, ya sea SQLite o MySQL, o existen otros adaptadores de bases de datos. Y esta API también se conecta con los storage adapters. Esto puede ser Azure, S3, Google Cloud, etc. Lo que queremos aquí es almacenar archivos estáticos como imágenes o videos o cualquier otro archivo que estemos almacenando dentro del contenido de nuestro blog. Eso no queremos guardarlo en la base de datos, lo queremos guardar por separado. Y las últimas dos partes son lo que vemos como usuarios. Entonces está el admin, que es este mismo admin que teníamos de este lado, pero este es el de Ghost. Y luego está el frontend, que el frontend es el template que mostramos a nuestros usuarios cuando acceden al sitio. Entonces por acá dupliqué el diagrama y les voy a enseñar un poco el diagrama de lo que vamos a construir hoy. Vamos a seguir utilizando Ghost, pero no vamos a tener la parte del template. Solamente vamos a tener el admin y el API. Esto va a seguir viviendo en un subdominio, va a vivir en otro subdominio porque es un servidor separado a nuestro servidor de la aplicación. Pero este subdominio podemos dejarlo privado y no indexarlo y que nadie conozca que existe, solamente vamos a acceder a él para administrar nuestro contenido. Entonces, cuando nuestros usuarios quieran acceder al admin de Ghost, van a entrar dentro de este subdominio
en blog.acme.com/ghost, y ahí es donde podemos ver el admin de Ghost. Y de este lado tenemos nuestra aplicación, nuestra web app está escrita en Rails en este caso, pero podría ser cualquier otra cosa, y nuestra web app tiene una base de datos. Esta base de datos es la base de datos donde guardamos nuestros usuarios, nuestros productos o todo lo que tenga nuestra aplicación en sí. Y aquí vamos a agregar una nueva tabla que va a ser la tabla de posts. Y la tabla de posts se va a alimentar de nuestro blog de Ghost. Y estos posts los vamos a alimentar de nuestro blog de Ghost a través de un webhook. Existe un webhook que podemos disparar de este lado, que de hecho hay varios, hay muchos eventos que podemos escuchar, pero vamos a escuchar en el webhook el evento de post edited. Entonces cada vez que se actualice un post vamos a llamar a nuestro webhook. Y nuestro webhook lo que va a tener es una ruta de nuestra aplicación. En esa ruta vamos a recibir los datos del blog de cómo se actualizó un post. Y si ya existe, podemos actualizar los datos de nuestra base de datos. O si no existe, podemos crear el blog post como un nuevo post. De este lado vamos a tener la ruta post con /v1, /webhooks, /ghost. Esta va a ser nuestra ruta que vamos a tener por acá. Y este va a ser el dominio que le vamos a dar a Ghost cuando lo configuremos para que en esta ruta nos envíe actualizaciones de los posts. Y esto va a ser lo que nos va a evitar que tengamos que estar leyendo de Ghost todo el tiempo cada vez que queremos de este lado renderear nuestro blog. ¿Por qué? Porque de este lado vamos a construir una nueva vista que se llame /blog, donde vamos a ver todos los posts que existen en nuestra base de datos. Y luego vamos a tener una ruta donde tengamos /blog, el nombre del post, que va a ser un slug o un campo string que vamos a guardar en la base de datos. Estas dos van a ser las nuevas rutas que vamos a construir en nuestra web app. Y esas rutas se van a alimentar de este post que va a estar siendo escrito por nuestro web. Entonces, pues bueno, esa es la idea en general. Y ahora vamos a escribir el código para hacer que esto funcione. En este caso lo que voy a utilizar es mi blog personal. Por acá tengo mi blog que vive en mendoza.io y este blog está construido en Ghost. Llevo como 5 o 6 años manteniéndolo, tal vez un poco más. No escribo mucho, pero de vez en cuando ahí pueden ver artículos que están relacionados a los videos que tenemos en el canal, y este es un buen momento para recordarles que si les interesa este video o cualquier otra cosa de las que platico en este canal, un subscribe, un like, un comentario me ayuda muchísimo. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar esta instancia de Ghost para que no tenga que configurar una nueva instancia de Ghost. Y dentro del admin de Ghost tenemos las integraciones. Y justo aquí en las integraciones built-in y custom, las custom es las que vamos a utilizar. Voy a agregar una nueva integración. Y esta integración va a ser la que va a mandar datos a mi aplicación. Pues vamos a pasar a la terminal para empezar con nuestra aplicación. Entonces lo primero que voy a hacer es ver qué versión de Ruby tengo por acá. Entonces si le pregunto which Ruby, me va a decir que tengo la versión 3.3 de Ruby, que es una de las más nuevas. Y luego le voy a preguntar which gem. Gem es el manejador de paquetes de Ruby. Entonces ahí me dice que estoy usando gem 3.3, que eso es lo correcto. Y ahora lo que voy a hacer es instalar Rails. Y con esto voy a instalar la gema de Rails, que es el paquete de Rails en mi sistema. De hecho, en mi caso ya está instalada, entonces esto va a ser muy rápido, pero aquí podemos ver que ya instaló la versión 8.01 de Rails, que en este momento es la más nueva. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación. Entonces voy a crear una nueva aplicación, voy a decir Rails New. El nombre de mi aplicación va a ser Demo. Y por el momento le voy a pasar la bandera "-p" para que no haga nada, nada más para que veamos las opciones de lo que va a generar. El "-p" significa pretend. Entonces aquí me está dando una lista de los archivos que vamos a generar al ejecutar este comando. Nos está creando archivos para nuestra configuración, nuestros initializers, algunos binarios que podemos usar para interactuar con la aplicación. Está creando los style sheets, etc. Y también me está creando los tests. Entonces en este caso no vamos a escribir los tests. Me voy a saltar ese paso. Pero vamos a crear la nueva aplicación. Y le voy a dar Rails New Demo y le voy a pasar "-t" para que salte los tests. Entonces ahora lo que está ejecutando es un bundle install, que es instalar todos los paquetes que tenemos definidos en nuestras dependencias. Existe un archivo que se llama gemfile, que es el archivo donde vamos a guardar nuestras dependencias. Entonces ya que terminamos, vamos a entrar a ese directorio y podemos ver que tenemos un repo de Git que se inicializó en la rama main. Y si le doy Git status, por aquí puedo ver todas las cosas que están pendientes por hacer commit. Y antes de hacer commit, vamos a abrir esto.
y vamos a hacer una sola cosa. Lo voy a abrir en Cursor, igual un poco de self-promotion, por ahí tengo varios videos que hablan de Cursor si les interesa aprender más de cómo funciona. Pero lo que voy a hacer es abrir el gem file, y no me gusta que este gem file, que son mis dependencias, siempre tiene un montón de comentarios. Entonces rápidamente le voy a decir a Cursor, le voy a decir clean this file. Y a ver qué hace con clean, pero por lo menos creo que me va a agrupar las gemas y me va a quitar todos sus comentarios. Entonces aceptamos eso y esto se ve mucho mejor. Entonces ahora sí voy a regresar a la consola. Vamos a hacer bundle install una vez más, nada más para ver que no haya cambiado. Y sí, justo Cursor no cambió mis dependencias, no cambió nada. Entonces vamos a hacer git add y git commit. Y aquí le voy a decir con qué versión lo inicialicé de Rails, nada más para que nos acordemos en el futuro. Y ahora vamos a explorar un poco la aplicación de Rails que tenemos por acá. Tenemos nuestras dependencias y aquí podemos ver cuáles son las cosas que estamos instalando en nuestra aplicación. Estamos instalando Rails, Puma, que es nuestro servidor. Estamos usando SQLite, eso es importante. Como esta es una aplicación de desarrollo, estoy usando el default, que es SQLite, pero al comando de Rails new le podemos pasar argumentos para crear una base de datos de Postgres o MySQL fácilmente. Y por acá tenemos algunas otras dependencias que tienen que ver con nuestro asset pipeline. En realidad no tenemos casi asset pipeline, eso es algo muy interesante del nuevo approach de Rails, donde no estamos construyendo JavaScript ni CSS. Si queremos hacerlo lo podemos hacer, pero no lo estamos haciendo por default. Por default solamente servimos los archivos de JavaScript y de CSS directamente de nuestro servidor al browser sin modificarlos. También tenemos Camel, que es la gema que se utiliza para hacer deployments, en lo cual no nos vamos a meter hoy. Y tenemos algunas gemas que nos ayudan a que el proceso de desarrollo sea más fácil. Entonces, antes de continuar, voy a agregar algunas gemas con las que vamos a empezar a trabajar. Y aquí las voy a poner en una sección que llamamos Added Dependencies. Y las gemas que voy a agregar son dos al principio. La primera se llama Annotate. Y Annotate es una gema que nos va a permitir ponerle la definición del esquema de la base de datos a nuestro archivo del modelo a modo de comentarios y que lo haga de manera automática. Y esto es importante porque si estamos usando Cursor, queremos que Cursor tenga en el contexto del archivo del modelo cómo se ve ese objeto en la base de datos. Ahorita vamos a ver el ejemplo, pero vamos a usar esta gema para que nos ayude a hacer eso. La otra gema que vamos a instalar es Faker. Faker es una gema que nos va a permitir generar nombres y textos falsos para nuestras pruebas. Y por el momento esas dos, y en la sección de development voy a instalar Pry, que es un debugger. Aquí tenemos también debug, pero estoy acostumbrado a usar Pry y me gusta usarlo más, entonces en caso de que lo necesitemos vamos a instalarlo por ahí. Entonces voy a regresar a la terminal y voy a hacer bundle install, y eso nos agregó las nuevas gemas. Voy a agregar estos dos archivos y voy a hacer un commit. Adds new dependencies. Entonces, ahora que ya platicamos de las gemas, vamos a hacer un pequeño tour de la aplicación para entender qué es lo que tenemos aquí. Tenemos una carpeta que se llama App, donde va a vivir las cosas más importantes de nuestra aplicación. Entonces, por aquí hay una de controllers, para JavaScript, assets, donde va a estar el CSS o las imágenes que queramos agregar, modelos, jobs, también tenemos la capacidad de correr cosas de manera asíncrona, esos son jobs, hoy no vamos a platicar de eso, y views, que son las vistas de mi aplicación. Entonces, dentro de views tengo layouts, que es la definición del layout principal de mi aplicación. Tengo este que se llama application.html.erv, y ERV es el formato en el que vamos a interpolar Ruby dentro de HTML para tener archivos HTML en los cuales podemos ejecutar cierta lógica de Ruby. Por acá está la configuración también, y aquí podemos ver la configuración de nuestra base de datos. Entonces, por default, en el ambiente de desarrollo vamos a estar usando SQLite, pero si quisiéramos en producción utilizar alguna otra base de datos, podríamos cambiar esta definición para que nuestra aplicación en producción utilice MySQL o Postgres. Y en el futuro también podríamos cambiar que nuestra base de datos local sea Postgres o MySQL. Por simplicidad, en este caso vamos a utilizar SQLite. Y por acá hay muchas otras configuraciones en las cuales no nos vamos a meter, pero en general las aplicaciones de Rails son bastante sencillas y la manera más fácil de interactuar con ellas es a través de la línea de comandos. Entonces, la primera cosa que les voy a enseñar es cómo ejecutamos el servidor de nuestra aplicación. Si vamos a la terminal y hacemos Rails Server, esto nos va a ejecutar el servidor. Entonces ahí ya estamos ejecutando el servidor y está corriendo en localhost en el puerto 3000.
Entonces voy a ir a mi browser, a localhost, al puerto 3000 y vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces este es el homepage de mi aplicación de Rails. Entonces podemos suponer que este sea el homepage de mi aplicación en general. Y tal vez aquí tendría un botón de login donde puedo acceder a la funcionalidad de usuario. Aquí podría haber cosas, no sé de qué sería mi producto, pero cualquier cosa que sea mi producto, este sería su homepage. Y tendríamos muchas rutas que podemos manejar dentro de esta aplicación. Al ejecutar el servidor podemos ver por acá que tenemos logs y que nos está dando cierta información de lo que está pasando. Como ahí accedimos a la ruta base de nuestro servidor y puedo incluso intentar acceder a una ruta que no existe. Entonces si escribo aquí diagonal no existe, me enseña un routing error. Esto solo va a pasar en desarrollo. En producción me regresaría un error 404 y me regresaría vacío porque no tengo un template definido en este momento, pero podríamos definir un template de error. Sin embargo, aquí en desarrollo me enseña mi error, que es un routing error, y también me genera un web console. Esta parte de acá abajo es una consola donde yo puedo interactuar con el request. Entonces si aquí escribo request, puedo ver cuál es el request que estoy recibiendo. En este caso es un request que es a localhost 3000, a diagonal no existe, pero aquí yo puedo interactuar con mi consola de desarrollo mientras estoy debugueando errores. Si alguna de mis páginas me regresa un error, siempre voy a tener esta consola disponible para ver por qué pasó ese error. Entonces vamos a regresar a Cursor y vamos a revisar otro archivo importante, que son los routes. Los routes es lo que le define a mi aplicación cuáles son las rutas disponibles en las que podemos hacer peticiones a nuestro servidor. Entonces, por el momento, la única ruta que tenemos disponible es up, y este up apunta a un controlador de Rails. Es el controlador de Rails Health, el método show de ese controlador. Y a esa ruta le estamos poniendo un nombre para que nos podamos referir a ella en nuestra aplicación. Entonces, si vamos por acá a esa ruta, esa sí la deberíamos encontrar, y si voy a up, podemos ver que nos regresa una pantalla verde para saber que nuestro servicio está funcionando. Antes de continuar, se nos olvidó configurar Annotate para que ahorita que creemos un modelo se genere con los comentarios de cómo se ve el modelo. Para hacer eso vamos a ejecutar el comando Rails y voy a ejecutar Rails generate Annotate install, y esto va a generar la configuración de Annotate, que es esta gema que instalamos. Entonces se creó un archivo que se llama AutoAnnotate Models, y aquí voy a cambiar ciertas configuraciones para que lo tenga como me gusta, que es en vez de que estén en before, que estén en after. Eso significa que los comentarios de cómo se ve ese esquema de la base de datos van a estar puestos al final del archivo del modelo. Y la otra cosa que vamos a hacer es excluir tests, excluir fixtures y excluir factories. Ahora sí voy a ejecutar el comando para crear un modelo. Vamos otra vez a usar un generador, pero esta vez no voy a escribir la palabra completa. En vez de decir Rails generate, voy a hacer Rails G y luego la palabra model, porque es un generador de modelos. El modelo se llama post y estas son todas las columnas que va a tener. Va a tener un título, contenido, excerpt, feature image, slug, autores, tags, metadata, etc. Y podemos ver que estas columnas ya estamos definiendo cuál es el formato que van a tener. Entonces, al hacer esto, voy a crear mi modelo de post. Al crear el modelo tenemos una migración y un archivo nuevo que es la definición del modelo de post. Entonces vamos a buscar ese modelo primero y podemos ver que pues aquí no tiene nada, está vacío. Es un post y hereda de application record. Y justo por eso queremos annotate, para saber qué campos tiene un post. Entonces, para saber qué campos tiene un post, vamos a abrir la migración que se creó. Y esto nos va a decir cuáles son las columnas que se van a crear en nuestra nueva base de datos. Ahorita nuestra base de datos está vacía y esta va a ser la primera tabla que vamos a crear. Y vamos a crear todas estas columnas. Hay ciertas columnas que voy a ponerle unas restricciones adicionales. A title le voy a decir que es null false. A slug también. Perdón, a eso quiero hacerlo para este. Y ghost ID también. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Para tener una restricción a nivel base de datos de que estos campos siempre tienen que estar llenos. Y estos son los campos mínimos con los que identifico un blog post. Tal vez el título no es necesario, pero lo estoy poniendo nada más por si acaso. Pero el slug y el ghost ID son las maneras en las que voy a reconocer a mi post dentro de mi base de datos. Por último, se están agregando índices, un índice para el slug y uno para el ghost ID. Y aquí, como me sugiere mi autocomplete, voy a hacer unique true en ambos casos para que sean IDs únicos. Entonces, para ejecutar esa migración vamos a hacer Rails DB migrate
y esto va a ejecutar la migración y crear esta nueva tabla. Entonces ya podemos ver que se creó la nueva tabla, es la tabla de post, y aquí se agregaron los índices. Y ahora si vamos a nuestro archivo de post, podemos ver que se agregó este comentario. Este comentario es el que agregamos a través de la gema annotate, que nos va a permitir saber cuál es la definición de este post. Y esto es sobre todo útil para el AI, para que el AI sepa cuando accede a la clase post qué campos tiene disponibles. Entonces hasta ese punto vamos a hacer un commit. Creamos el modelo de post y configuramos la gema de annotate. Y vamos a regresar de este lado. Entonces aquí mismo vamos a explorar otro concepto importante de Rails, que es la consola. Hay un comando que se llama Rails Console, o el shorthand es Rails C, y con eso puedo acceder a una consola interactiva. Esto es algo que no es común para todos los lenguajes, y si es la primera vez que ves algo así, creo que te va a volar la cabeza, pero hay ciertos lenguajes que tienen herramientas similares y que nos permiten interactuar con nuestra base de datos y con nuestras clases. Entonces en esta consola yo ahora ya tengo disponible una clase que se llama post. Si le digo justo lo que me está recomendando ahí, que es post load schema, y ahora sí vemos la clase post, me enseña cuáles son las columnas que esta clase post tiene definidas. Y si guardamos en una variable p un post.new, tengo un objeto de post, y este objeto de post yo ya puedo acceder a sus métodos. Title me va a regresar nulo porque no hay nada. Podemos intentar guardarlo. Si hago p.save, va a intentar guardarlo en la base de datos. Sin embargo, esto va a fallar. ¿Por qué? Porque pusimos ciertas restricciones a nuestra base de datos donde hay columnas que tienen que existir sí o sí. Entonces, si hago p.save, me avienta un error. Aquí podemos ver el SQL que intentó hacer un insert into, pero cuando hizo el insert hubo un rollback de la transacción porque no estamos cumpliendo con las constraints de mi base de datos. Aquí estamos rompiendo una de las constraints. Not null constraint failed on post.title. Entonces esa es la consola y nos va a permitir hacer muchas cosas y explorar nuestro código y debuguear, pero por el momento nos vamos a salir de la consola y vamos a regresar a nuestra aplicación. De este lado en la carpeta DB hay un archivo que se llama seeds, y este archivo es el que nos va a permitir crear objetos falsos en nuestra base de datos para tener una base de datos de desarrollo que ya tenga datos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es definir una clase. Le voy a llamar class seed. En esta clase voy a hacer lo que me sugiere, que es un self.run, y aquí vamos a hacer un método que sea createPost. Entonces ahora hay que definir ese método. Vamos a decir self.createPost, y por acá vamos a crear una lista de posts. Esto lo voy a hacer con mi composer. Entonces le voy a decir a mi composer, usando los seeds y el archivo de post. Entonces le voy a decir que agregue un método para crear 10 posts random utilizando Faker, que es la otra gema que incluimos en nuestro gemfile. Faker lo que me va a permitir es generar textos falsos, y que haga esto en nuestro archivo de seeds. Entonces le voy a dar submit y a ver qué hace. Ok, al parecer aquí ya está intentando ejecutar el comando de Rails dbseed. Lo voy a cancelar y ahorita lo ejecutamos nosotros, y vamos a ver primero lo que generó. Puso por aquí un puts, que es imprimir a la consola, creating post, y luego un loop 10 veces as y obtenemos el título, el slug. Usamos Faker para generar el excerpt, y este es de 5 párrafos. El excerpt es de 2. El feature image, de hecho este feature image, vamos a aceptar esto, y el feature image nos lo vamos a saltar porque aquí me está generando una imagen que no existe. Sí, Faker Lauren Flickr. Creo que eso me va a dar un URL que no existe realmente. Entonces lo vamos a quitar, el slug, los autores, tags, la metadata, la fecha de publicación y un ghost ID que sea un random generado. Entonces esto se ve bien y parece que va a funcionar. Lo único que voy a hacer es voy a cambiar estos puts por la manera correcta de hacer esto, que es con un Rails logger. Entonces vamos a hacer railslogger.info y vamos a imprimir esos textos. Entonces esto se ve bien. Voy a cerrar el composer y regresamos por acá, y ahora vamos a ejecutar ese comando Rails dbseed. Entonces ya se ejecutó al parecer. No vi mis loggers, creo que eso es porque no tenemos el logger correctamente configurado en desarrollo. Pero vamos a ver qué hay por acá. Entonces si hago post.count, nada. Ah, ya sé qué pasó. Nos faltó ejecutar la clase. Entonces creamos una clase que se llama seed, pero en ningún lugar la estamos ejecutando. Entonces por aquí nada más nos falta decir seed.run, y ahora sí vamos a ejecutar eso. Parece que ahora sí ya se ejecutó.
Y post.count efectivamente tiene 10 cosas. No pudimos ver los logs y tal vez los debimos haber hecho con el puts. Entonces, a ver, voy a regresar eso. Vamos a regresar al puts y vamos a otra vez agregar aquí el seed.run. Aquí de una vez voy a hacer esto. Voy a hacer post.deleteAll. Este tipo de operaciones son peligrosas, pero también poderosas. Entonces, podemos borrar todos esos objetos. Y vamos a correr otra vez el seed. Y ahora sí lo hizo, ¿no? Entonces me creo mis 10 posts y todo se ve bien. Entonces vamos a ver en la consola post.count, tenemos 10 posts. Si hacemos post.first me va a regresar el primero de esos 10 y podemos verlo a detalle y se ve bien. Parece que todos los datos están aquí. Entonces en este punto ya tenemos objetos. ¿Y estos objetos para qué los vamos a usar? Todavía no hemos construido el webhook, pero antes de construir el webhook vamos a construir las vistas donde vamos a ver estos archivos, estos posts. Y una vez que ya tengamos las vistas, vamos entonces a conectarlos con nuestra aplicación de Ghost. Entonces voy a salir de acá y vamos a hacer un commit. Y ahora vamos a generar una ruta. Vamos a usar otro de los controladores, de los generadores que tiene Rails. Entonces es Rails Generate. Y en este caso vamos a usar un controller. Y voy a crear un controlador que se llame blog y que tenga dos métodos, index y show. Entonces estamos diciendo Rails Generate Controller. El nombre de mi controlador es blog. Y los métodos son index y show. Entonces esto me agrega unas rutas, la ruta de getBlogIndex y getBlogShow, y me agrega dos templates, el template index y el template de show. Eso se ve bien, entonces vamos a ver por acá qué tenemos. Si entramos a nuestra aplicación y vamos a diagonal blog, hay que correr el servidor, importante. Entonces Rails Server y entramos a la ruta de blog y esto no le gustó porque aquí está haciendo getBlogIndex y getBlogShow. Interesante. Bueno, creo que tiene que ver con cómo escribió esto. De hecho, esa no es la manera correcta de escribirlo. Entonces vamos a limpiar esto y vamos a definir nuestros controladores aquí. Entonces aquí vamos a hacer getBlog. Va a ir a mi controlador getDiagonalBlog. Va a ir al controlador blogIndex. Y luego vamos a hacer getBlogSlog, justo ahí como me lo está refiriendo. Entonces aquí vamos a ponerles nombres para que luego nos podamos hacer referencia a esas rutas. Y vamos a ver cómo quedaron esos controladores. Entonces se creó un nuevo controlador que es blogController, que es este archivo. Y este archivo justo tiene los dos métodos. El método index, que apunta acá, y el método show, que apunta a este. Por default este se llama blogController y este podemos ver que existe dentro de nuestra carpeta de controladores. Entonces ahora sí que tenemos las rutas correctamente definidas. Vamos a regresar acá y ya, ahora sí nos renderea el template de blogIndex. Ese lo podemos encontrar si buscamos index.html y está dentro de la ruta views, diagonal blog, diagonal index.html.erb. Entonces este es el primer archivo que vamos a modificar. Antes de modificar esto vamos a usar una cosa que se llama Simple CSS, solamente para que todo se vea un poco más bonito. Y lo que voy a hacer es entrar por acá, copiar su CDN y vamos a ir a la application y aquí vamos a agregar un style sheet nuevo. De hecho voy a cerrar esto para que veamos mejor. Entonces aquí vamos a decir style sheet link tag y sí, vamos a pegar directamente eso. Entonces vamos a ver si eso funciona y regresamos por acá y bien, efectivamente ya me cargó los estilos. Este Simple CSS lo que va a hacer es que nuestra aplicación se vea más bonita rápidamente. Aquí, como estoy usando un dark theme, me lo pone como negro, pero si aplico un tema de color blanco, entonces esto lo rendería de color blanco. Entonces voy a regresar al dark theme y vamos a ver cómo se ve la otra ruta, que es la del slog. Aquí podemos escribir lo que sea y ahorita, como no estamos buscando en la base de datos, me va a enseñar el template y aquí tenemos el show de nuestro blog. Entonces hasta este punto vamos a hacer un commit. Voy a parar el servidor y add boilerplate blog views and bueno, nada más así, add boilerplate for blog views. Entonces regresamos por acá y ahora sí vamos a utilizar un poco de cursor. Vamos a hacer control I para abrir nuestro composer y aquí con nuestro composer lo que vamos a hacer es crear una nueva vista de blog. Entonces le voy a decir create a new, bueno, vamos a agregar, antes de decir eso, vamos a agregar el objeto de post, el modelo, para que lo tengamos en el contexto. Create a new view to list post entries
Bueno, solamente así. Create a new view to this blog post entry. Vamos a ver qué genera. Bien, entonces parece que está modificando nuestro controlador y esto tiene sentido, no teníamos nada aquí. Aquí hay que agregar un ordenamiento y creo que hay algo importante que nos falta, que es no tenemos métodos en nuestro post. Entonces, de hecho, en lo que esto termina, vamos acá, vamos a agregar un par de cosas. Hay que agregar una validación y aquí ya me está sugiriendo todas. Title presence true, slug presence true, uniqueness true, publish that. Publish that no tiene que estar presente. Ghost ID sí. Y vamos a definir un scope. Un scope es una manera de buscar algo. Entonces, justo esto que me está sugiriendo tiene sentido, que es el scope published, donde vamos a buscar en el campo publish that, que es un datetime. Las cosas publicadas son todo lo que tiene publish that, donde no es nulo publish that, ¿no? Entonces, where not publish that is nil. Entonces, ese es el scope y ese scope voy a aceptar este scope lo deberíamos de tener acá, publish.order. ¿Para qué? Para que si un objeto no está publicado no aparezca en la lista de posts. Y vamos a regresar al index y ver los cambios que sugirió. Aquí me está poniendo clases de Tailwind y le voy a decir I'm not using Tailwind. We have simple CSS installed. Le voy a decir que no estoy usando Tailwind y que por favor mantenga el CSS lo más simple posible y que estamos usando Simple CSS. Y por ahí generó algunas clases nuevas. Espero que estas clases también las haya agregado a mi aplicación. Sí, aquí las está agregando a la application. De hecho, creó un nuevo archivo que se llama blog. Entonces vamos a ver qué está haciendo el AI por acá. Style Sheets blog y pues aquí puso algo de CSS. Parece que no es mucho y está bien, lo vamos a mantener así. Entonces vamos a aceptar todas esas y vamos a explorar rápidamente el contenido de lo que generó. Entonces, si no tenemos una imagen, no mostramos la imagen. Supongo que aquí se renderearía si existe. Estamos rendereándola dentro de un tag de imagen con la clase que define en el CSS. Y luego tenemos un link al título que está haciendo uso del blog post path. Este es el nombre que definimos en nuestras rutas. Entonces, si recuerdan, por acá en nuestras rutas teníamos el blog post, que era este path. Entonces ahí está haciendo referencia a ese. Y también está poniendo if publish that.present. De hecho, esto lo voy a quitar porque publish that siempre debería estar presente por el scope que definimos hace rato. Entonces podemos quitar esto y esto. Post publish that. If authors.present, eso está bien. Y if post.tags.present. Ok, entonces todo eso se ve bien. Ahora, momento de la verdad, vamos a regresar a la vista del blog y, perdón, otra vez hay que correr el servidor. Rails server y regresamos al blog. Entonces, pues bueno, no me encanta el estilo de lo que creo, pero pues aquí tenemos un blog, ¿no? Entonces, de hecho, creo que sí voy a regresar al modo light para que se vea mejor. Entonces, por acá tenemos el blog y si le pico a uno de estos me va a llevar al blog post. Entonces me llevó a la ruta correcta, solamente que no tenemos el blog show todavía. Entonces vamos a hacer eso, vamos a abrir otro composer y esta vez vamos a agregar los archivos show, blog controller. Voy a agregar el archivo de post también para que lo tenga en el contexto y le vamos a decir create a show view for a blog post. Y vamos a ver qué genera. Estamos empezando bien. Está haciendo post.publish. Eso es importante porque solo deberíamos demostrar un post que realmente fue publicado. Y luego está haciendo un find by con el signo de exclamación. Cuando usamos el signo de exclamación significa que si no existe va a regresar una excepción de not found. De hecho, de otra manera podríamos hacer find by sin el signo de exclamación y en ese caso post sería null, lo cual no regresaría un 404. Si aventamos una excepción de not found, por default eso va a regresar un 404. Aquí, sin embargo, creo que hay algo que está haciendo mal, que es que está diciendo que el parámetro es ID y en nuestras rutas lo llamamos slug. Entonces por eso es importante leer lo que hace el AI porque no siempre está haciendo lo correcto. Entonces slug lo aceptamos, acá no cambió nada y voy a aceptar también los cambios a mi archivo de show. Entonces por acá ya está mostrando todo esto. Igual otra vez está poniendo un publish.present, el cual no debería de pasar. Bueno, no importa el formato. Post.authors, tags, excerpt y aquí está haciendo el content. Aquí mismo le voy a decir escape post show. Eso lo estoy haciendo nada más porque aquí vamos a renderear HTML. Entonces queremos asegurarnos que el HTML que estamos rendereando de esta variable
está correctamente definido. Entonces ahí justo hizo un sanitize, que es lo que quería que hiciera, y ahí me puso ciertas etiquetas que está sanitizando. Entonces no sé si eso esté bien, pero bueno, nos está quitando href source alt attributes title class. Bueno, creo que se ve bien, entonces dejémoslo así por ahorita y vamos a ver el show. Entonces si le damos refresh, aquí se está quejando blog index path, porque no es blog index path, es blog path. Y bien, ya funciona, podemos ver nuestro blog post. Entonces aquí ya tenemos el blog post, podemos regresar a nuestro blog y ver la lista de blogs. Y de hecho, a ver, vamos a hacer algo. Voy a regresar al modo dark porque no me gusta para nada esto. Y le voy a decir que nos arregle esto. Entonces vamos a agregar uno nuevo y en este caso no le va a pasar nada de contexto, que lo intente encontrar solo. In dark mode, make the titles white, so there is more contrast. Y a ver, en lo que trabaja, sí, son ambos títulos. Es que no solo son los títulos, es todo el texto. Entonces vamos a ver qué hace. Prefers color dark, ok. Include text and not just titles. Porque eso solo me va a cambiar los H1 si quiero que me cambie realmente todo el contenido. Ok, post title, post content, ok, va, creo que eso tiene sentido, sigue generando y le vamos a dar refresh y bien, ya se ve mucho mejor. Entonces ya nos podemos quedar en dark mode y ver que nuestro blog post funciona bien. Entonces ya tenemos nuestro blog y ahora lo que sigue es, ahora sí vamos a conectarlo a Ghost para que el contenido que vemos aquí no sea cualquiera, sino sea el contenido que viene directo de mi blog de Ghost. Entonces antes de conectarlo a Ghost vamos a hacer algo, vamos a regresar a la consola y voy a otra vez a borrar todos los objetos de post que existen, nada más para que esté en blanco. Y vamos a hacer un commit. Adds views for blog and blog post with styles. Entonces ya tenemos eso. Y ahora sí, si le damos, otra vez tengo que correr el servidor antes de darle refresh, real server. Y aquí hacemos refresh, pues mis blog posts están vacíos. Entonces vamos a crear una nueva ruta. Vamos a crear la ruta donde vamos a mandar el webhook. Esa ruta la vamos a crear con un generador. Igual voy a decir Rails generate controller y voy a decir v1/webhooks y el método ghost. Es el nombre de mi controlador que va a vivir dentro de la ruta v1 diagonal webhooks y el método que ese controlador va a utilizar es ghost. Entonces vamos a ejecutar eso y con esto me generó la vista que no la vamos a necesitar realmente y me generó también un helper que no lo vamos a necesitar y el controlador. Entonces de hecho vamos por acá a ver lo que nos generó y v1 ghost, todo esto lo voy a borrar porque no lo necesitamos. Esta carpeta también la voy a borrar. Los helpers igual no los necesitamos, ahorita los voy a borrar y nos vamos a quedar solo con el controlador. Entonces este controlador vive dentro de v1 webhooks controller. Sin embargo está heredando de application controller. Application controller es nuestro controlador principal. Este webhook no se tiene que comportar como el resto. ¿Por qué? Porque este es un endpoint de API. El resto de los endpoints nos van a regresar a HTML. Este endpoint no quiero que nos regrese a HTML y hay ciertas cosas que no quiero que haga. Para cambiar eso vamos a ver aquí hacer que herede de Action Controller API. Al hacer eso va a heredar de un controlador que solamente tiene los métodos que un API necesita y no hace todo el rendereo de HTML que utilizaríamos en el resto de nuestras rutas. Entonces, para probar nuestro webhook, lo primero que vamos a hacer es vamos a nuestro blog de Ghost y vamos a configurar ahora sí un webhook. Entonces aquí le voy a decir API, cualquier nombre, y esta es la parte que es bien importante y que a diferencia de lo que mi Dudev platica en su video de WordPress, hay una parte donde nos enseña las vulnerabilidades que tiene el API de WordPress si utilizas uno de los plugins de API. Esto lo podemos ver aquí. Entonces, muy interesante. Ojo, justo me está mostrando cómo podemos acceder a todo el API y acceder al API de WordPress lo está haciendo sin ningún tipo de autenticación. Esta es una de las principales ventajas de usar Ghost sobre WordPress para un setup de headless, porque en nuestro API de Ghost vamos a tener llaves de autenticación por default. De hecho tenemos dos, el Content API Key y el Admin API Key. Estas son las que yo utilizaría si quisiera extraer contenido o modificar contenido. Entonces hay dos APIs completamente definidas para esas cosas. No las vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar hoy son los webhooks. Entonces para los webhooks lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Le voy a decir
post update, que es cada vez que se actualice un post, y vamos a seleccionar el evento. Entonces el evento a seleccionar es post updated y vamos a poner un target URL. Voy a usar un sitio que se llama webhook.site, y webhook.site lo que nos va a permitir es deboguear un webhook y ver qué datos estamos mandando aquí. Si yo copio esta dirección, esta es la que vamos a poner en nuestro admin. Por el momento, en un ratito la cambiamos, pero ahorita le voy a dar guardar y ya tengo mi webhook definido. Entonces ahora vamos a ver los archivos, los posts que tenemos en este blog. Entonces si entro a diagonal ghost, voy a entrar al admin y dentro del admin me voy a ir a los archivos, a los posts publicados. Entonces este es uno de los últimos posts que publiqué. Entonces a este post vamos a agregar un espacio y guardarlo, y al hacer eso vamos a ver, bueno, ahí podemos ver que ya del lado del webhook se llamó ese webhook y de este lado no me está llegando, no sé por qué. A ver, vamos a guardar otra vez. Ok, ahí ya llegó. Entonces, al hacer eso podemos ver que ya llegó el webhook y esto es lo que vamos a recibir en nuestro webhook. Vamos a tener todos estos campos que vamos a recibir cada vez que se actualice un post. Y eso nos va a evitar tener que ir todo el tiempo al API, sino solamente cuando se actualice un post, Ghost nos va a mandar estos datos a nuestro servidor, nosotros los vamos a actualizar en nuestra base de datos y cada vez que entremos a ver ese blog post vamos a tener los datos actualizados. Entonces voy a copiar esto y le voy a decir a Cursor que nos ayude a crear un webhook que maneje esto. Entonces vamos a crear un nuevo generador. Tenemos el webhook controller y también tenemos el archivo de post que se lo voy a pasar en el contexto y le voy a decir help me create a method for the ghost action on which receives a JSON from ghost will look like this. Y le voy a pegar el JSON que acabo de copiar. Y vamos a ver qué hace. Message too long. A ver, vamos a intentar algo nuevo. Vamos a crear un nuevo post. Test, hola. Y aquí voy a regresar a mis posts. Ese creo que ya se debe de haber guardado. Y vamos a ver qué recibimos por acá. Bueno, este JSON está más chiquito. Entonces vamos a regresar por acá. Y si esto estaba demasiado grande. Ok, vamos a crear una nueva. Help me create the ghost action which receives a webhook creates a post. Content will look like this. Entonces creo que esta vez sí está funcionando. Vamos a ver qué nos genera. Ok, entonces está leyendo de los params el objeto postCurrent. Eso tiene sentido porque siempre esto viene alineado dentro de postCurrent. Y aquí está haciendo post.finderInitialize. ¿Vale? Eso es importante porque queremos ver si existe ese objeto en nuestra base de datos con el ID de Ghost, el que habíamos definido antes, que viene en el campo ID, pero que nosotros tenemos en nuestra columna Ghost ID. Y de ahí vamos a asignarle los atributos que vienen en el payload y vamos a intentar guardarlo. Y si se guarda correctamente, contestamos con un JSON de success y status OK, que es un 200, y si no, contestamos con un status unprocessable entity, que es un error de formato, un 400, creo que 422, o no me acuerdo qué error exactamente, y contestamos con el error. Post.errors en el objeto va a tener los errores de validación con los que no hayamos cumplido. Vamos a aceptar ese archivo y vamos a probar esto. Entonces ahora, en vez de tener nuestro webhook apuntando a donde lo teníamos antes, que era el sitio de webhook.site, vamos a tenerlo acá. Voy a hacer otra vez update, post updated, y me faltó algo, es importante, tenemos que ejecutar primero nuestro servidor. Entonces voy a ejecutar Rails server, y la otra cosa que voy a hacer es tenemos que ejecutar ngrok. Ngrok es un servicio que nos permite ejecutar un túnel donde tengamos acceso a nuestro servicio a través de HTTPS exponiendo uno de nuestros puertos locales. Entonces aquí voy a exponer el puerto local 3000 a través de ngrok. Esto puede tener ciertas vulnerabilidades de seguridad, pero tengan cuidado cuando lo hagan. Si lo haces durante un ratito no hay ningún problema, y al hacer eso me va a generar un endpoint que lo puedo ver por acá. Entonces vamos a hacer esta más grande y este es el endpoint donde va a vivir mi aplicación. Lo primero que vamos a hacer es lo voy a copiar y vamos al browser y vamos a ver que va a pasar algo por acá. Si accedo aquí me dice que no puedo acceder al host. Este error ya me lo está aventando mi aplicación. Ese error lo podemos ver por acá. Entonces aquí tengo un host authorization default response. ¿Por qué? Y este es un 403 porque mi servidor no está permitiendo el tráfico de ese nombre de dominio. Para que lo permitamos tenemos que ir de este lado a nuestro
configuración de development. Entonces en config environments tenemos el development y estamos ahorita solamente en el ambiente de desarrollo y esta configuración solo va a afectar este ambiente. Aquí voy a decir config.host y déjame acceder a este host también. Entonces creo que con eso debería de funcionar. Vamos a ejecutar otra vez el servidor y vamos a regresar a nuestro browser y ya funciona. Entonces ahora sí ya me está sirviendo mi aplicación desde mi local, pero a través de un dominio que tiene HTTPS. Esto es importante porque si no, Ghost no va a querer mandar los mensajes a mi dominio. Entonces regresamos al admin y ponemos esto y aquí vamos a poner el método que tenemos. Nos faltó algo importante. No hemos visto nuestras rutas. Entonces en nuestras rutas se generó esta ruta nueva que es namespace. La voy a poner por acá. Entonces tenemos namespace v1 y este no debería de ser un get, este debería de ser un post. Y debería de ser un post a webhooks diagonal ghost al método webhooks ghost dentro del namespace v1. Entonces eso va a encontrar el controlador correcto y va a hacer que funcione. Entonces aquí es webhooks diagonal ghost y vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a editar otra vez mi archivo de test. Es más, vamos a hacer algo especial. Vamos a ponerle una imagen. Ghost tiene una cosa que se llama Unsplash, que es una integración para usar imágenes de stock que vienen por default. Entonces, no sé, vamos a integrarle esta. La voy a insertar y ahí creo que ya guardo el... Sí, ya lo guardó y vamos a ver si funcionó. Parece que sí. Completed 200, donde escribió todo este objeto. Update post, set content. Está guardando todo el contenido. Y parece que ya lo creó. Entonces ahora vamos a regresar acá. Le vamos a dar refresh. Y no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque ese blog post no está publicado. Eso es bien importante. Tiene que ver con cómo escribimos nuestro código. Si vamos al rails.console y hago post.first, este es el post que se acaba de mostrar. Solo que post.first.publishDat es nil. Entonces vamos a ponerle publishDat es igual a time. Vamos a hacerlo así. Vamos a guardar el post. Post.first y p.publishDat es igual a time.zone.now y p.save para que se guarde y ahora sí ya lo deberíamos ver aquí. Entonces ya lo vemos. Ya está funcionando, incluso me está trayendo la imagen que incluimos ahí en nuestro blog post y podemos hacer algunas pruebas. Aquí podemos tal vez poner un título para ver que estas cosas estén funcionando bien. Entonces, perdón, voy a poner un H1, un H2, un H3, hola. Podemos poner también negritas. No, perdón, esas son itálicas. Y si hacemos así, son negritas. No, ahí está. ¿Qué más podemos poner? Bueno, creo que eso es suficiente. Entonces, de hecho, vamos a darle publish. Yes, publish right now. Ya lo publicamos. Está publicado en mi blog eso ahora. Y si regresamos de este lado, debería tener los cambios. Entonces ya se está rendereando los H1, los H2, los H3. Y pues ya tenemos nuestro blog funcionando correctamente. Ahora, si vamos de este lado y modifico cualquiera de estos que ya existían, de hecho le habíamos agregado esto, lo voy a guardar y por aquí ya deberíamos de tener otro blog post. Entonces acá ya hay otro blog post nuevo y vamos a mandar varios blog posts a nuestra instancia local para que los tengamos. Entonces le voy a poner aquí un punto, lo voy a guardar, damos el punto, lo vuelvo a guardar y ya está por acá también. Algo muy importante a tener presente aquí es que esta integración de Ghost, aunque funciona, no es completamente segura. Estamos haciendo la comunicación entre Ghost y nuestro servidor sin usar un secreto en el webhook. Este webhook debería tener un secreto. El secreto es un tipo password. El secreto hay que validarlo. No me metí en los detalles de cómo hacer la validación, pero creo que nada más es importante que sepan que si quieren usar algo así en producción, hay que validar el secreto del webhook correctamente. Hay muchos ejemplos en la internet de cómo hacer esto y es un mecanismo muy tradicional. Entonces, pues bueno, eso es todo. Creo que ya tenemos nuestra aplicación completa. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar definitivamente, pero el punto era enseñarles cómo hacer la integración y cómo mandar datos desde la instancia de Ghost hacia nuestra base de datos. Y esta es una integración mucho más sencilla que requiere de mucho menos interacciones con nuestra instancia de Ghost para hacer todo el flujo de headless. Realmente no lo exploramos, pero tenemos en el JSON que recibimos también los datos de los autores
valores, de los tags, de la metadata. Entonces podríamos construir toda esa información dentro de nuestra aplicación y pues es muy fácil de utilizar y creo que realmente es una solución desde mi perspectiva mucho mejor que utilizar WordPress como un blog headless. Entonces eso es todo, muchas gracias, espero te haya gustado este video. Si te gustó, porfa dale like, deja un comentario, suscríbete al canal y en este canal te recuerdo hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de ingeniería, la tecnología, Linux, el desarrollo. Entonces si te gusta, por ahí nos vemos y muchas gracias. Chao.